que la cabeza va a contener la boca, nasofaringe, va a contener las cavidades nasales, el encéfalo, en sus distintas porciones. Cuando hablamos de encéfalo, hablamos de todo lo que se encuentra dentro de la cabeza ósea y obviamente va a alojar órganos sensoriales como la audición, el olfato, el gusto y la visión. Ese es el resumen de todo lo que va a pasar dentro de nuestra cabeza ósea. Esta cabeza ósea que se va a dividir en calota o bóveda craneana y base del cráneo. La calota va a ser la región o calvaria que se llama, que está lo que nosotros llamamos la tapa del cráneo, y la base del cráneo que va a estar en contacto ya con lo que es la exobase, o sea, hacia el cuello, y va a estar en contacto hacia lo que son las regiones comunes del cráneo y la cara. O sea que la órbita va a estar en contacto con esta base del cráneo, las fosas nasales va a estar en contacto con la base del cráneo, la fosa pterigoidea, pterigomaxilar, la fosa cigomática, la bóveda palatina, todas estas regiones que las vamos a estudiar cuando veamos esplancología. ¿Mm? Vamos a ver también, ayer hablamos de que el cráneo se va a dividir en lo que denominamos un neurocráneo y la parte facial que se denomina esplanocráneo. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a lo que es el neurocráneo. Este cráneo que va a pesar aproximadamente 650 gramos en el hombre, 550 gramos en la mujer, y va a haber un límite entre el cráneo y la cara que nos va a delimitar el ángulo de Virchow, una línea imaginaria que pasa por debajo del seno frontal, llega hasta la silla turca y desciende hacia la base del cráneo, generalmente por el hueso o las alas mayores del esfenoides. El límite entre calota y base del cráneo va a ser una línea imaginaria que va desde la espina frontal, ahí la vamos a dibujar, desde la espina frontal hacia la fosa occipital o espina occipital. Entonces, hacia arriba, esta región se va a denominar calota y toda esta región va a ser la base del cráneo. La calota, a su vez, se va a dividir en exocalota o calvaria y endocalota, al igual que la base del cráneo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo o tenemos la imagen de lo que va a ser el viscerocráneo y el neurocráneo. Claramente se ve las dos imágenes bien, eh, bien diferenciadas. Entonces el cráneo está compuesto por 26 huesos, el cráneo óseo, neurocráneo, que nos vamos a ocupar ahora, va a haber huesos impares como el frontal, occipital, esfenoides y el etmoides, y huesos pares como el parietal y el temporal. Se divide en calota o calvaria, que sería la región de la tapa del cráneo, y se divide en base del cráneo, que a su vez es endobase. Obvio, la endobase es donde asientan todos los órganos que van a estar dentro de este cráneo, y la exobase, que está en contacto ya con el cuello. Y luego viene el cráneo visceral o viscerocráneo, donde va a haber huesos pares como el maxilar, el nasal, el lagrimal, etcétera, que son huesos que vamos a ver cuando veamos planología y veamos regiones comunes del cráneo y de la cara. Antes teníamos todo junto, ¿no? Antes veíamos cráneo y veíamos las regiones comunes dentro del cráneo. También hablábamos ayer de la arquitectura del cráneo. Decíamos que existen los arbotantes craneales como líneas de fuerza que tiene este cráneo y que refuerzan su estabilidad. Entonces teníamos un arbotante anterior llamado frontal, un arbotante anteroexterna o que pasa por la región posterior de la órbita y por el esfenoide, por eso se llamaba órbito esfenoidal, arbotante póstero-externa, este es el arbotante póstero-externa, que se llama petromastoideo, porque pasa por el hueso petroso
la que rodea el anillo occipital o anillo magno, por donde ingresa o donde la médula espinal se transforma hacia adentro del endocráneo en médula oblonga o tronco encefálico, lo habrán sentido nombrar. Y posterior vamos a tener el arbotante posterior o occipital y la protuberancia occipital. Esos son arbotantes del cráneo o también llamadas líneas de fuerza de este cráneo. Cuando nosotros estamos en formación y una vez que el niño se termina de formar, el cráneo no se osifica totalmente, sino que presenta lo que se llaman fontanelas. Las fontanelas, simplemente anótenlo, son falta de osificación del cráneo y existe una anterior o bregmática, una posterior, también llamada lamboidea. La sutura sagital también es flexible. Y estas fontanelas, chicos, permiten al niño deformar su cabeza para salir por el trabajo de partos, para salir por el canal vaginal. También va a haber fontanelas pares, como la fontanela esfenoidal anterolateral o la pueden encontrar como terio, y la fontanela posterior o asterior. Estas son fontanelas entonces pares y estas son dos fontanelas impares porque son una sola. Acá tenemos la descripción de lo que es la exocalota. En el práctico es importante que describan que tiene lo que se llama una línea media. Esta es la sutura metópica medio frontal, una sutura sagital biparietal y una sutura occipital o occipitoparietal, también llamada lamboidea. La sutura frontoparietal, también llamado punto frontoparietal, también llamado punto bregma. En la región lateral vamos a observar que esto va a estar en contacto obviamente con el pelo cabelludo. La eminencia frontal, la eminencia parietal, que son pequeñas saliencias óseas, y la sutura parieto-occipital, como dijimos. No hay mucho para describir en la exocalota. En la endocalota vamos a ver esta característica central que tiene que ver con la inserción de una meninge de la dura madre, que es una meninge que está en contacto con la calota y va a formar esto que se llama canal longitudinal. El canal longitudinal va a tener dos labios, en donde se inserta la hoz del cerebro formada por esta meninge llamada dura madre. También les va a llamar la atención, chicos, observar estas impresiones que se llaman impresiones endocarigueras, que están dadas por una arteria que se llama arteria meningia media. Van a ver la protuberancia frontal y la protuberancia occipital y algunas excavaciones pequeñas llamadas granulaciones de Paccioni, hoy se llaman solamente granulaciones meningias, que casualmente son los vasos que va a tener esta meninge y que van a dar esta impresión en en la endocalota. Para que se den una idea, esta es la arteria meningia media, cómo va vascularizando todo lo que es la endocalota. Esta es la arteria que se rompe en hematomas postraumáticos, cuando es un hematoma extradural, que está entre la dura madre y el cráneo. Por un accidente de tránsito, por ejemplo, esta es la arteria que puede llegar a romperse. Vamos a hablar del hueso frontal, que va a formar parte de este cráneo. Simplemente saber que el hueso frontal va a tener un montón de estructuras, pero saber que va a formar parte, no se olvide, de las cúpulas orbitales, y va a formar parte, como pueden ver en su cara inferior, de el techo nasal, porque ahí va a estar
el orificio del seno nasal y va a estar el techo de la región nasal. Va a tener un foramen ciego en la endobase y va a tener el borde llamado borde esfenoidal. Yo acá les dejo, chicos, todo lo que tiene el frontal, pero todo esto no hay que saberlo, ¿sí? Nadie les va a estar preguntando absolutamente todo del hueso frontal porque les van a preguntar esto que les estoy diciendo, que es lo más importante. La cara orbitaria, el borde, la fosa troclear, va a tener una fosa lagrimal. Acá tenemos el hueso occipital. ¿Y qué tenemos de importante en el hueso occipital? El agujero magno. Vamos a ver estos dos agujeros, condilios anteriores y posteriores. Condilios anteriores y posteriores. En la parte externa vamos a ver lo que es la línea de la nuca, acá se insertan los músculos de la nuca. Y en el endo occipital vamos a observar lo que es la fosa cerebelosa. Esto sí es importante, porque acá asienta el cerebelo, ¿no? La fosa cerebelosa. Dentro de lo que es el hueso parietal, nada más que las impresiones o surcos arteriales de la arteria meningia media. Vamos a ver parte del seno sagital superior. El hueso temporal tiene varias partes importantes, por ejemplo, el conducto auditivo externo. Vamos a ver la apófisis mastoidea, la apófisis estiloides y por dentro el conducto auditivo interno, el orificio del acueducto vestibular. Ahí vemos bien la apófisis estiloide, la apófisis mastoide. Esos son los elementos más importantes que vamos a ver en el hueso temporal. Obviamente ahí les dejo todo, pero lo más importante es lo que acabamos de nombrar. Acá vemos la distribución de los huesos que forman el cráneo y vamos a ver que en color amarillo hay un hueso que se llama esfenoides, que ya lo vamos a ver absolutamente solo. Ahí vemos la cara posterior, vemos la cara superior del cráneo y vemos lo que se llama endobase. La endobase del cráneo va a estar multiperforada y nosotros tenemos que saber qué pasa por cada uno de estas perforaciones, forámenes u orificios que presenta la endobase. Para empezar, acá le voy a dejar todo descrito, pero saber que la endobase se va a dividir en tres regiones. Una región que es anterior, una región que es media y una región que es posterior. ¿Sí? Estas van a ser las tres regiones que se va a dividir la endobase. En la región anterior, chicos, voy a empezar a describir cada una de estas regiones. En la región anterior voy a ver la cresta frontal. En amarillo está este hueso que se llama etmoides. Y ustedes observen que ahora lo vamos a ver, este hueso pertenece también al techo de la cavidad nasal, por eso está multiperforado, porque está perforado por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, está perforado por lo que se conoce como bulbo olfatorio. Va a tener una apófisis, cresta de gallo, y esta es la única parte del etmoides que se ve hacia la endobase, la lámina cribosa del etmoides. Hacia ambos lados vemos las cúpulas orbitales y luego en color verde, ya en la parte anterior y media, describimos este hueso que se llama esfenoides. El esfenoides se va a describir tanto en la endobase como en la exobase. Acá observamos las alas menores del esfenoides y las alas mayores del esfenoide que parece y componen una mariposa. Lo que vamos a observar acá son dos colmillos que se llaman apófisis clinoides anteriores. Hacia adentro de ellas va a haber dos orificios que son los orificios ópticos.
Esto está comunicado directamente con la órbita y van a formar delante de esta estructura que se llama silla turca y donde asienta la apófisis, la glándula hipófisis, perdón, van a formar acá el quiasma óptico. Por debajo de los apófisis clinoides anteriores va a haber esta hendidura que se denomina hendidura esfenoidal. Es una gran hendidura que también comunica con la órbita porque por ahí pasan varias estructuras, varios nervios, arterias y venas. Luego viene el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Agujero redondo mayor, oval y redondo menor. Hacia adentro, chicos, va a estar el agujero carotídeo y el agujero rasgado anterior. Entonces, fíjense que este hueso está multiperforado, que se llama esfenoides. Hacia posterior voy a tener el hueso petroso, dijimos el conducto auditivo interno, el agujero rasgado posterior, luego viene la fosa occipital, el agujero magno, los agujeros precondilios y agujeros retrocondilios. Todo esto que acabo de decir, yo lo dejo acá plasmado, ¿no? En este Power, y vamos a describir también que vamos a ver una exobase. Entonces, en la endobase dijimos que iba a tener una región anterior, ahí está todo lo que vamos describiendo. No le pongo nombre acá a cada región para que ustedes vayan buscando qué nombre tiene cada una de las regiones que acabamos de mencionar. Acá sí ya tienen los nombres, porque hemos sacado este hueso que dije que se llama etmoides. Entonces, este es el etmoides, fíjense, un hueso que tiene mucho que ver con la cavidad nasal, forma prácticamente las paredes de la cavidad nasal, y lo único que vamos a ver hacia la endobase es la lámina cribosa del etmoide. Este apófisis es el mismo que este, se llama apófisis en cresta de gallo, y es un hueso que tiene lo que se llama las celdillas etmoidales. Ahí está la apófisis, las celdillas etmoidales medias, anteriores y posteriores. Vemos la lámina orbitaria, esto va a formar el techo de la cavidad nasal y va a formar la pared lateral de la cavidad orbitaria. Por eso se llama lámina orbitaria. Luego viene la región media de la endobase o zona media o temporal, donde se destacan todos estos agujeros que dijimos, ópticos, hendidura esfenoidal, redondo mayor, oval, redondo menor, agujero rasgado anterior, carotidio. Todos estos agujeros están en la región media. Lo mismo lo vemos acá, ¿sí? Ahí vemos descrito cada uno de estos agujeros. Vamos a describir que en esta región está este hueso que se llama esfenoide, que parece una mariposa, otros autores lo describen como un murciélago, que es un hueso impar y medio, está localizado entre el hueso frontal, occipital y temporal, y va a tener sobre todo las alas mayores, las alas menores, y esta es la hendidura llamada fosa orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Ahí vamos a ver los conductos ópticos, vamos a ver el conducto pterigoideo, vamos a ver el foramen redondo mayor. Este conducto pterigoideo es lo mismo que decir agujero oval, es lo mismo. Ahí está la ubicación de la endobase, que es esta ubicación, esta sería la cara superior de este hueso, en donde vemos cada uno de los orificios mencionados. Esta es la ala mayor orbitaria, ¿sí? Esta es la cara orbitaria, que tiene que ver también con las paredes de la órbita, al igual que el esfenoides. Como pueden ya deducir, la órbita está formada por varias paredes de diferentes huesos. En la porción central del cuerpo se desprenden las alas mayores del efenoides y alas menores del esfenoides. Acá vemos el ala mayor
que tiene varias caras, pero podemos observar la cara cerebral del esfenoide porque simplemente da hacia el cerebro. Acá lo que podemos ver es la hendidura esfenoidal y por esa hendidura esfenoidal, ahora les voy a mostrar un cuadro, pasa el nervio lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear, abducen, la vena oftálmica y la raíz simpática del ganglio del tercer par. Las 5 caras que va a tener el esfenoides, sáquenle captura, esto es importante, chicos, son la cerebral, temporal, infratemporal, maxilar y orbitaria. Esas son las 5 caras que va a presentar este hueso esfenoidal. Esta es la vista lateral del esfenoides, así se encuentran lateralmente las alas mayores, es como un ala, ¿no? Claramente es un ala. Y luego tenemos que este esfenoide va a tener una cara inferior y que se va a observar en la exobase. Todo lo que está de verde acá, que se alcanza a ver el verde, es el hueso esfenoidal, que no tan solo comparte sus porciones óseas con la cara inferior o la cara o lo que llamamos la, la, la exobase, sino también con las regiones comunes del cráneo y de la cara, con la región cigomática, etc. Entonces el etmoides tiene los laberintos etmoidales, tiene la lámina cribosa, etc. Y el esfenoide tiene un cuerpo, el ala menor, ala mayor y la apófisis pterigoides. Y luego vemos la región posterior de la endobase, en donde vamos a observar, como dijimos, el canal basilar, acá asienta el tronco encefálico, vemos sobre todo la fosa occipital, el canal del seno petroso superior, el conducto auditivo interno, el agujero rajado posterior y los agujeros condilos anteriores y posteriores, como dijimos anteriormente. Cada una de estas regiones, entonces, están señaladas en todos los dibujos. Vamos a hablar de la exobase. Simplemente yo la estudio de esta manera. A mí me resultó estudiar exobase de esta manera, chicos. Espero que ustedes también miren. Tenemos 3 apófisis que hay que tener en cuenta para estudiar exobase. Uno es el apófisis mastoides. Este apófisis que ustedes observan acá se llama mastoides. Este apófisis se llama estiloides, y este apófisis se llama pterigoides. Entonces, apófisis mastoides, apófisis estiloides, y el apófisis pterigoides que pertenece casualmente a este hueso esfenoidal. Esto que ven acá, este hueso como una herradura, se llama arco cigomático. Donde termine el arco cigomático van a tener la articulación del maxilar inferior. Por debajo de ella van a observar el primer agujero, que se llama agujero o conducto auditivo externo. Luego van a tener esta fisura, que es la fisura petrotimpánica, y luego van a poder observar, vamos a irnos para el otro lado, así no hacemos lío, acá está la apófisis mastoides, estiloide y pterigoides. Luego van a observar el agujero oval y el agujero redondo menor. El agujero redondo mayor no lo voy a ver en la exobase. También voy a ver el agujero carotídeo, que es bien redondo porque por ahí pasa la arteria carótida interna, y voy a ver el agujero rasgado posterior. Y hacia adelante voy a ver el agujero rasgado anterior. Entonces, chicos, repasemos. Conducto auditivo externo, agujero, este sería el agujero oval, redondo menor, agujero rasgado anterior, carotidio, rasgado posterior,
Y el último agujero, entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide, aparece este pequeño agujerito llamado estilomastoideo. Estilomastoideo. Esos son los agujeros más importantes de la exobase. Obviamente luego vamos a tener el agujero occipital, vamos a ver los cóndilos para la articulación que ustedes ya conocen, que se llama occipito-atroidea. Vamos a ver los agujeros retrocondilios y agujeros precondilios, o sea, los que están por detrás de estos cóndilos y por delante de estos cóndilos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto es lo que vamos a ver en la exobase. Obviamente acá se los dejo todo explicado, pero lo más importante son todos esos agujeros que acabamos de ver y que se divide en tres regiones: una región anterior o facial, una región media llamada yugular. Acá vamos a observar bien el agujero carotidio y el agujero rasgado posterior. Y estos son los triángulos que podemos ver en la exobase y que va a tener también la última región, que es posterior, en donde vamos a ver, obviamente, la fosa condilia posterior, en donde se vemos la cresta occipital sobre todas las cosas. Simplemente, chicos, para que lo vean, acá está este cráneo hermoso que tiene absolutamente todos los forámenes que acabamos de hablar, los más importantes, como dijimos: el foramen oval, el foramen espinoso, también llamado redondo menor, es lo mismo, el agujero rasgado posterior o yugular, el agujero carotidio, el conducto auditivo externo, el agujero rasgado anterior y obviamente los cóndilos. Acá tienen absolutamente todos estos agujeros, que obviamente, chicos, sé que es abrumador saber cada uno de estos agujeros, pero en los prácticos, todos los prácticos pueden repasar los agujeros en el cráneo. Es mucho más fácil verlo en el cráneo que acá en el Zoom. Entonces es importante que los repasen en el cráneo. Y acá está lo que ustedes tienen que sacar captura de pantalla y llevar al práctico: qué pasa por cada uno de estos orificios. Está el orificio, el elemento que contiene y las cavidades que comunican. La lámina cribosa del etmoides contiene el primer par craneal, dijimos, y comunica obviamente el endocráneo con las fosas nasales. El agujero óptico obviamente comunica el nervio óptico, el endocráneo con la órbita. Fíjense la hendidura esfenoidal. Comunica el tercero, cuarto y sexto par craneal, rama nasal, frontal y lagrimal del oftálmico, venas oftálmicas, raíz simpática del ganglio oftálmico. Y comunica el endocráneo con la órbita, acuérdense. El agujero redondo mayor, ¿se acuerdan que era redondo mayor, oval y redondo menor? Nervio maxilar superior pasa por el redondo mayor. Y el redondo mayor no lo veo, no lo veo en la exobase, porque comunica el endocráneo con la fosa pterigomaxilar. El agujero oval, el nervio maxilar inferior, rama del quinto par craneal, o sea, del trigémino, al igual que el nervio maxilar inferior, que es superior, la arteria meningia menor. Luego viene el redondo menor. Ahí pasa la arteria y vena meningia media, esa arteria que deja las impresiones en hoja de higuera. El agujero rasgado anterior pasa el nervio mediano. El conducto carotidio o agujero carotidio pasa la arteria carótida interna y su plexo simpático. El conducto auditivo interno, anoten esto porque es muy importante, no pasa solamente el octavo par, sino también el séptimo par, la arteria auditiva interna, y pasa el nervio séptimo bis, que se llama, o intermediario. Muy importante saber que esos nervios van por el conducto auditivo interno. Agujero rasgado posterior pasa el noveno, décimo y décimo primer par, junto con la vena yugular interna. El agujero condilio anterior pasa el décimo segundo par, que sale al cuello. El agujero occipital, obviamente el bulbo raquídeo, es la
la médula espinal que se transforma en médula oblonga o bulbo raquídeo, y el agujero estilo mastoideo, el séptimo par y vena estilo mastoidea. Entonces, chicos, todo esto hay que repasarlo todo el tiempo, ¿no? Esto hay que hacer captura de pantalla y verlo absolutamente todos los días, para ir repasando y en el práctico llevar el esquema, buscar el agujero y ver qué pasa, ¿sí? Ese sería lo ideal para cada uno de estos agujeros, ponerse con el atlas a buscar cada uno de los agujeros y ver qué pasa por cada uno de la endobase y de la exobase, ¿sí? Ver también con el atlas las características que tiene las alas mayores del esfenoides, las alas menores del esfenoides, qué cavidades comunican las alas mayores y menores del esfenoides. Al igual que el etmoides, que es más fácil saber que está multiperforado por el bulbo olfatorio y que comunica obviamente las cavidades nasal con el endocráneo. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, me